bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Si sientes curiosidad por áreas de Data y Analytics, este episodio te interesa. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación escucharás la entrevista que le hicimos a Jesús Figueroa Curo, quien estudió la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente se desempeña como Data Scientist Senior en una empresa del sector de seguros. En este episodio, Jesús nos cuenta su historia, trayectoria, aprendizajes y mucho más. Estamos seguros que conocer la experiencia de profesionales que ya llevan camino recorrido en el mundo de Data y Analytics te traerá aprendizajes que puedes aplicar a tu vida. Recalcamos esto: toma los aprendizajes que puedas obtener y busca la manera de aplicarlos. Sin más preámbulo, comenzamos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, un gusto poder el día de hoy realizar la entrevista donde conoceremos un poco más de tu trayectoria y tu experiencia a lo largo de estos años y bueno, actualmente cómo te estás desempeñando en un área relacionada a data y analítica. Eh, Coméntanos un poco de tus inicios, de repente de tu primaria, secundaria, cómo fue y en ese entonces, cómo definiste tu carrera que llegaste a estudiar. Claro. Gracias, Gary, por la invitación, primero que nada. Yo feliz, encantado de participar. Bueno, en cómo fue mi primaria, yo estudié, bueno, yo soy natural de Huaraz, de Ancash. Yo estudié ahí hasta segundo de secundaria, básicamente toda la primaria y hasta segundo de secundaria estudié ahí. Y posteriormente estudié en el Colegio Bertolt Brecht de Lima, ¿no? Me mudé acá para estudiar en Lima. Se me abrió la posibilidad de estudiar acá en Lima debido a que participaba mucho en concursos de matemática. Me gustaba mucho la matemática desde muy chico, me gustó bastante. Y se abrió la posibilidad, el Colegio Bertolt Brecht, me dio la oportunidad de venirme acá a estudiar con ellos, ¿no? Para un poco tratar de profundizar esos estudios de matemática que yo tenía y poder seguir participando en los concursos, ¿no? Yo luego termino quinto secundaria en el Colegio Bertolt Brecht. Y bueno, toca siempre la decisión de qué estudiar, ¿no? Y claro, yo no tenía claro en ese momento qué cosa estudiar, qué carrera. Sabía que que quería estudiar algo relacionado a números, ¿no? Porque a mí me gustaban las matemáticas y me gustaban las ciencias, ¿no? Y dentro de todas las carreras, de todas las ingenierías y ciencias relacionadas a las matemáticas, pues investigando un poco, encontré a la carrera de Ingeniería Industrial, que era una mezcla de varios conocimientos en varias temáticas. Yo me inclino por esta carrera justamente por eso, ¿no? Porque si bien es cierto, no tenía claro digamos, una línea en la ciencia o en la ingeniería totalmente clara, pero me atraía el poder conocer un poquito de cada cosa, ¿no? Y por eso es que yo termino eligiendo ingeniería industrial, ¿no? Interesante, interesante. Y ese proceso de elección fue como que una de las opciones que evaluaste. No sé si hubieron más opciones que en algún momento evaluaste. ¿Fue así o de repente tuviste la oportunidad de decir, no, ingeniería industrial abarca diferentes cosas, también tiene parte de matemática y dijiste, esto es?
Sí, a ver, tenía algunas otras como carreras candidatas. Una era arquitectura, es un poquito fuera de la ingeniería, pero bueno, también tiene que ver, básicamente porque a mí me gusta, me apasiona mucho todo lo que tenga que ver con arte y es una combinación de ambas cosas, ¿no? De arte y de ciencia, básicamente. Eh, y mi otra alternativa era ingeniería mecatrónica, ¿no? Eh, Igual, o sea, no terminaban, ninguna de las tres realmente, ninguna de las tres terminaba de convencerme del todo. Y yo me decanté por la más general, por la que me abría un abanico más grande de opciones para luego, cuando conociendo un poquito de cada cosa, pues poder tener una elección con la que me sintiera más cómoda, ¿no? Esa fue la idea que me hizo sentido en ese momento. Y cuando ya empecé la carrera, me terminó gustando, o sea, terminé confirmando mi elección y ya me quedé en la carrera, ¿no? Hasta terminar. Interesante, interesante. Y ahí, Jesús, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar cuando estabas estudiando en la universidad? Al tener un abanico tan grande como el que puede abarcar dentro de ingeniería industrial, ¿qué es lo que se te venía a la mente en ese tiempo? Ujú. Eh, claro, también es difícil imaginarse algo en concreto con tantas opciones, ¿no? O sea, yo lo que me imaginaba eran justamente esas opciones, que podría trabajar eh, no sé, en bancos, podría trabajar en empresas de producción, ¿no? Eso es lo que yo me imaginaba, sí. Y en ese entonces, Jesús, ¿ya conocías sobre temas de data y analítica? ¿Conocías sobre la existencia de estas áreas o era algo que todavía no lo tenías en mente cuando estabas en la universidad? Ujú. Sí, cuando recién empecé en la universidad, todavía yo no conocía de estos temas. Sí sabía, bueno, a mí me gustaban las matemáticas y yo sabía que quería hacer algo con matemáticas, ¿no? Pero no tenía claro cuáles eran las alternativas, no sabía acerca de la ciencia de datos, no sabía acerca de, bueno, de estas técnicas, ¿no? Es algo que recién estaba empezando. Eh, pero ya en la carrera, y más o menos temprano en la carrera, como en segundo, tercer ciclo si no me equivoco, eh, claro, en el curso de ingeniería industrial se ve un poco de lo que vas a ver en el resto de la carrera. Y habían algunos cursos específicos llamados los cursos de investigación operaciones. Se lleva investigación de operaciones uno, investigación de operaciones 2 en ingeniería industrial, que hablaban, el profesor nos hablaba mucho del modelamiento matemático, ¿no? Que un problema de la vida real o un problema de la industria se trata de abstraer y resolverlo con herramientas matemáticas. Y eso encajaba perfectamente en lo que yo estaba buscando, en lo que yo quería trabajar, porque eso es lo que yo quería hacer. Yo quería resolver problemas de la vida real utilizando los conocimientos de matemáticas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces, ese fue como que mi primer acercamiento al mundo de data, porque ya, si bien es cierto, el curso no se llamaba Data Science o Machine Learning, ¿no? El curso se llamaba Investigación de Operaciones, pero trata de mucho de las técnicas analíticas que se usan ya hoy en día con nombres más específicos. Eh, pero justamente te dan esa idea, ¿no? De utilizar los datos que los puedes recopilar del mundo real, de una problemática real, y utilizar las técnicas que se requieran, muy relacionadas con matemática, con ingeniería, con estadística, para resolver estos problemas, ¿no? Ese fue como que mi primer acercamiento. Existe un campo, yo no sabía todavía que se llamaba Data Science o Machine Learning, pero sabía que me estaba acercando a eso, ¿no? Interesante, interesante. Y sobre todo recalcar ese punto de cómo ya tenías claro que querías hacer algo con matemática y a pesar de no saber el nombre en específico, bueno, a lo largo del camino ya se fue
como que visibilizando de una mejor manera, se podría decir, o conociendo el nombre en sí. Claro, sí, y yo creo que eso creo que pasa con muchas personas hoy en día que cuando empezamos a estudiar no se conocía la palabra que hoy día ya está como que más difundida, data science, machine learning, ¿no? Pero sin embargo las técnicas existían y creo que ahora se han ido estructurando mejor para que se aproveche también mejor en la industria y en la solución de problemas en general. Así es, Jesús. Y bueno, pasando un poco, Jesús, empezando, mejor dicho, a que nos cuentes un poco sobre la trayectoria al terminar la carrera. Vimos que estuviste desempeñándote en el sector de consultoría por más de 4 años. Primero como consultor, luego como consultor senior y luego como consultor senior experimentado. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de estas etapas? De repente ir una por una, de repente primero la etapa de consultor y un poco en qué proyectos pudiste desempeñarte. Claro. Primero, la intención que yo tenía también por dedicarme a la consultoría, la fui descubriendo también en el camino, en medio de la carrera, porque, o sea, yo siempre lo que tenía claro era, quiero resolver problemas, quiero utilizar matemática, quiero utilizar distintas técnicas, pero no en un área determinada, no en un rubro específico, ¿no? Y como que la consultoría, al igual que la ingeniería industrial me abría un abanico de opciones, la consultoría también, porque lo puedes aplicar en muchas empresas de distintas industrias, ¿no? Entonces, por eso es que yo me intereso en consultoría. Entonces postulo a una empresa consultora. Primero trabajé, hice prácticas en una consultora, no tanto enfocada en temas de data, ¿no? Eran más temas de planificación, de PMOs, digamos, ¿no? Relacionados con el sector minero, ¿no? Todavía en ese momento pues no tenía mucho contacto con temas de data, pero me acercaba al mundo de consultoría. Y luego ya postulé a una consultora, que es donde he trabajado más de 4 años, ¿no? Eh, y claro, ahí empecé como consultor junior. Como consultor junior, primero esta empresa lo que me atrajo es que desde un inicio te presentaban también el mundo de datos. Te decían, entre las grandes, entre todos los servicios que tenemos servicios eh, muy asociados al tema de data, ¿no? Analizamos datos, hacemos modelos, predictivos para el sector bancario, ¿no? Entonces, eso es lo que me atrajo, ¿no? Ese fue como que el gancho, lo que me dijo, yo quiero postular ahí, yo quisiera trabajar ahí. Pero cuando uno ingresa a la consultoría, realmente no siempre están los proyectos disponibles, el proyecto que quieres no siempre está disponible, a veces ese proyecto ya está ocupado por otras personas, entonces en lo que encajé, ni bien entré, fue en temas más de desarrollo, ¿no? Más de desarrollo software, de programación. En ese tiempo estábamos desarrollando herramientas, primero herramientas departamentales, ¿no? Que se usan en las áreas, ¿no? Herramientas pequeñas que las hacíamos en Visual Basic, ¿no? Para ese entonces, a mí ya me iba bien programando, entonces en la universidad a mí me gustaba mucho el tema de la programación, entonces como que encajé en ese perfil del proyecto y fui, en ese proyecto pues fui aprendiendo más que todo a programar, no tanto al tema de datos, ¿no? Pero sí esta herramienta que diseñamos estaba muy relacionado a modelos, porque era como que una interfaz que conectaba personas, ¿no? Los usuarios con modelos, ¿no? Entonces, luego de ver esa parte como que muy software, ya empecé a ver la parte de un poco más de modelos, ¿no? Que eso fue ya cuando era cuando ya era consultor senior, ¿no?
este cambio de software a modelos, lo hice primero viendo temas de BI, ¿no? Esta herramienta que estábamos diseñando tenía una capa de reportería que utilizaba las herramientas que hoy día son muy conocidas en reportería, ¿no? Como Power BI, Tableau. Entonces me tocó aprender a utilizar estas herramientas y utilizarlas como herramientas para explotar la data, ¿no? O sea, las grandes bases de datos que teníamos, poder construir reportes visuales, muy didácticos, ¿no? Todavía de repente ahí no hay una aproximación muy matemática, muy sofisticada, pero incluso te das cuenta cuando haces ese tipo de reportes dinámicos, abiertos por varias dimensiones, por varios cortes, que esas cosas también pueden generar valor, ¿no? Incluso un análisis breve, pero con la data bien recopilada, genera valor, puedes tomar decisiones con eso, ¿no? Y una vez que veo esta parte de VI, ya luego me moví a la parte ya más de modelamiento, era modelamiento estadístico, ¿no? Lo que calculábamos básicamente era la pérdida esperada, que es lo que espera una institución bancaria. Hay un riesgo asociado con hacer un préstamo, ¿no? Los préstamos que las personas nos hacemos para lo que veamos, ¿no? Abrir un negocio, comprar una casa, un vehículo, un préstamo personal. Hay un riesgo asociado porque algunos clientes pues, pueden no pagarle a la empresa. Entonces nosotros básicamente predecíamos lo que el banco iba a perder debido a debido a este riesgo, ¿no? Entonces ahí también me acerqué más a la parte de modelamiento y también el tema de riesgo crediticio, ¿no? Interesante, Jesús, y sobre todo esa parte que mencionas, bueno, que va más relacionada a lo BI, por decirlo, que no necesariamente para generar valor se tiene que hacer como que un modelo avanzado o tratar de usar técnicas complejas, sino que tratar de generarlo valor con de repente siendo lo más práctico posible, de tal manera que el negocio pueda aprovechar esto. Esperamos que la entrevista te esté pareciendo interesante y sobre todo que te ayude a obtener aprendizajes escuchando la experiencia de un profesional destacado como lo es Jesús Figueroa. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos. Ahora sí, continuemos. Última etapa como consultor senior experimentado. Esa etapa, ¿cómo te fue? ¿Qué de diferente fue a los puestos anteriores? ¿De repente algo más de gestión o cómo lo veías en ese entonces? Sí, básicamente este es un rol híbrido entre un consultor senior y la siguiente etapa o sea, lo que sigue de un senior experimentado, ya es supervisor, que es parte incluso de la capa directiva de la empresa, ¿no? Es decir, ellos están muy enfocados además de participar en los proyectos, también promover los proyectos, ¿no? Llevar propuestas a clientes y tratar de concretar, de vender los proyectos, ¿no? Y aparte de eso, también pues se encargan de gestionar a los equipos que participan en el proyecto, ¿no? Eso es lo que hace un directivo de consultoría. Y el senior experimentado es como es una etapa híbrida, ¿no? Donde todavía estás muy concentrado en la ejecución del proyecto, ¿no? La ejecución técnica, pero ya vas teniendo algún equipo de repente inicialmente pequeño a cargo, y luego, y también te vas aproximando más a los clientes, más a hacer propuestas, a hacer presentaciones, a la gestión, a llevar reuniones, ¿no? A dirigir las reuniones, ¿no? Con los clientes, ¿no? Entonces, la diferencia básicamente es que
sí siento que sí tienes que tener fortaleza técnica, ¿no? Todas las cosas que has aprendido en las otras etapas y también académicamente te sirven y son necesarias, ¿no? Un consultor senior experimentado tiene que ser fuerte técnicamente, pero también tiene que desarrollar la parte de habilidades blandas, ¿no? La parte de gestión, de gestión de equipos, de gestión de clientes, ¿no? Ese es como el plus, ¿no? Interesante, interesante. Como un híbrido, tal como lo comentas. Y ahora, Jesús, pasando, bueno, al último rol que has asumido, que es el de Senior Data Scientist en el sector de seguros, ¿cómo ha cambiado tus funciones? Bueno, ¿está bastante vinculado a tu posición anterior a temas de gestión o cómo va Ujú. ello en este momento? Vale. Eh, Ahora el cargo que yo desempeño ahora es sí, Senior Data Scientist, ¿no? Entonces las actividades de gestión han bajado un poco y yo lo que decidí hacer esto fue porque quería fortalecerme más técnicamente, ¿no? Entonces me fui a una empresa en la que considero que están hoy muy tratando de experimentar con muchos tipos de modelos, el state of the art, ¿no? O sea, lo último que hay en datos, en la ciencia, pues tratar eh, de encontrarle un caso de uso y poder generar modelos que utilicen esas técnicas tan avanzadas que nos encantan a los data scientists, pero que a veces esas técnicas tan avanzadas no siempre en las empresas se utilizan, ¿no? A veces en las empresas eh, se prefiere como lo básico, lo entendible, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? Porque algunas de las técnicas, digamos, como son más sencillas, también son más fáciles de explicar, ¿no? Eh, son más fáciles de incluso de ejecutar, de programarlas, ¿no? Eh, y eso es bueno, ¿no? Entonces, eso también va relacionado con lo que te decía, o sea, haciendo BI, donde no hay un análisis, digamos, tan sofisticado, pero aún así es un análisis valioso, pues también sigue pasando cuando vas creciendo en el mismo tema de modelos, porque hay modelos, eh, pues desde lo más básico hasta lo súper complejo, ¿no? Eh, entonces, yo decidí por ahora tratar de fortalecerme un poco más técnicamente, ¿no? Este fue el motivo por el cual escogí este rol. Eh, pero sí pienso en el futuro retomar como las actividades ya más de gestión, ¿no? Y apalancarme también en lo que estoy aprendiendo ahora, en fortalecerme más técnicamente. Interesante. Y sobre todo tener, bueno, ser robusto en ambos lados, ¿no? En lo técnico y también a llevarlo al nivel de gestión posteriormente. Sí, Y, sí es, y sí ahí, es un balance. Ujú. sí, interesante. Y ahí, Jesús, ahora una pregunta que tal vez puede ser de utilidad para los oyentes que están analizando en qué sector desempeñarse. Desde su perspectiva, ¿qué tan importante es el uso de data y analytics en el sector de los seguros? Eh, sí, es muy importante. Yo diría que es que no necesariamente enfocado en el rubro de seguros. Yo creo que en general en todas las industrias es importante el uso de data y analítica, de basar nuestras decisiones en datos. ¿Cuál es la diferencia entre un sector y otro? De repente, hoy en día, en algunos sectores hay un grado de madurez mayor porque digamos que el contexto hace que vayas recopilando más data, ¿no? Por ejemplo, antes yo de entrar a seguros trabajaba en consultoría, pero en consultoría
muy enfocada en temas de banca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la banca se tiene muchos datos. Hoy en día se tiene muchos datos, transacciones, datos de clientes, de las transacciones que hacen, de si pagan o no pagan, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantos datos? Porque la misma regulación te lo pide, ¿no? La superintendencia les dice a los bancos, oye, tienes que reportarme una base de datos con clientes con determinada información, y de esa manera, pues, se va creando una base de datos que luego todas las entidades pueden aprovechar, ¿no? Para poder utilizarla, pues, para poder aprovecharla en general, ¿no? Pero es como que la regulación, de alguna manera, creo que ha permitido que esta información se vaya recopilando. Hay otras industrias que no están tan reguladas y las empresas no tienen hoy mismo la obligación de recopilar datos, entonces como que eso se descuida, pero creo que hoy en día pues ya en cada vez más industrias se están percatando que de repente no lo tienen que hacer por obligación, sino porque esa información es valiosa, y basando nuestras decisiones en esa información, pues puede ser un importante, puede dar un impulso importante a la empresa, ¿no? Puede hacer crecer mucho a la empresa. Entonces, en general, yo diría que en todas las industrias es importante. En el tema de seguros, en la empresa en la que yo estoy trabajando ahora, pues lo bueno es que se tiene conciencia de esto y cada vez estamos intentando hacer crecer nuestras fuentes de datos, ¿no? Ver qué nueva información podríamos recopilar y alimentar cada vez pues, nuestro universo de datos, ¿no? Hay una dificultad técnica con esto, es que mientras más datos queremos recopilar, es más difícil mantenerlos, tiene que haber una infraestructura para darles mantenimiento. Eso también implica un reto en la organización. Entonces, por ejemplo, una empresa pequeña que recién va a empezar a recopilar datos, alguna ventaja tiene respecto a una empresa grande, porque una empresa grande a veces tiene ya una gran cantidad de datos en una infraestructura que sea la que tuvieron en ese momento, y hoy día pues migrarla a una infraestructura, digamos, más estructurada, más robusta, es difícil, es todo un reto, ¿no? También una empresa pequeña creo que hoy es el momento en el que puede aprovechar y decir, a futuro estos datos me van a servir, y irlos recopilando de una manera estructurada, ¿no? Interesante, Jesús. Sobre todo el tema de las migraciones que causa, bueno, dependiendo de la magnitud o de qué tan grande es la empresa, puede causar muchos problemas. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y muchos retos al su vez. Y hasta este momento, Jesús, a lo largo de tu trayectoria profesional, si tuvieras que escoger algunos aprendizajes que para ti consideras que fueron importantes, ¿cuáles serían? De repente, dos o tres aprendizajes que consideres que hasta este momento han sido de mucha importancia para ti. Ujú. Vale. Lo primero que se me ha venido a la mente cuando me has mencionado esto es tratar de equivocarse rápido, ¿no? A veces queremos como que y esto no solo en modelos, sino como que hacer una tarea de la forma más perfecta que queramos, ¿no? Y eso implica un gran esfuerzo, es una gran complejidad, a veces incluso por esa alta expectativa que tenemos, no llegamos incluso a culminar las tareas, ¿no? Entonces, yo diría que más que intentar hacer las cosas perfectas, hay que equivocarse, y equivocarse, lo que yo diría es no tratar de evitar equivocarse, sino equivocarse rápido. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos modelos, a veces pues tratamos de pensar, uy, lo más sofisticado, lo que tiene menos asunciones, lo que, lo que se va a resolver de una forma más precisa, ¿no? Cuando de repente
hay una forma de resolverla que no es tan precisa, es aproximada, pero es muy fácil de implementar, ¿no? O es muy fácil de pensar, es lo primero que se te viene a la cabeza, y eso genera un montón de valor porque tienes resultados rápidos y tienes aprendizajes rápidos, ¿no? Porque una vez que ya sientas la base en algo, digamos, un modelo muy básico, un modelo con 2, 3 variables, no importa. Mi modelo más avanzado, el que yo tenía en mente, tendrá 100 variables, pero yo puedo empezar con 2 o 3. Y eso me da una línea base para luego ir mejorando mi modelo, ¿no? Y creo que esto se puede extrapolar a la vida en general, ¿no? No solo modelos, sino en general, cuando tomamos unas decisiones, no tratar de tener nuestras expectativas altas, sino tratar de experimentar y equivocarnos rápido, ¿no? Esa sería una. El otro, pues, también el tener un balance entre lo técnico y las habilidades blandas, ¿no? No todo es, no todo es técnico, ahí me contradigo un poco de repente porque yo ahora estoy escogiendo justamente especializarme un poco más en lo técnico, pero en la experiencia que yo he tenido laboral, pues sí, sí me he dado cuenta que lo técnico no es todo, y a nosotros como data scientists a veces eso nos choca porque estamos muy acostumbrados a la ciencia, a querer ser muy técnicos, muy rigurosos, ¿no? Pero también las habilidades blandas importan, ¿no? Importan saber comunicarse, digamos que un gráfico me demoré horas extrayendo la data y haciendo las queries para poder tener ese gráfico, pero si no lo sé comunicar, si no sé contar una historia con ese gráfico, pues como que, o sea, no va a ser de tanto valor, ¿no? O sea, la persona, el usuario, tiene que poder llegar a entender los datos, ¿no? Entonces, la habilidad de cómo comunicar, de cómo presentar, de el trabajo en equipo, ¿no? Importan mucho, ¿no? Interesante, Jesús, esos dos puntos que recalcas, el tratar de equivocarse rápido y bueno, encontrar un balance entre lo técnico y las habilidades blandas. Y una pregunta que en realidad está bastante relacionada a eso, pero de repente ves por ahí algo más que dentro de los skills que hacen falta potenciar en el mercado de repente. Bueno, relacionándolo en el tema de análisis. ¿Qué skills crees que hacen falta potenciar mucho en el mercado? A ver, eh, en general, yo diría que incluso un poco las habilidades blandas, ¿no? A veces se encuentran a personas muy cracks, muy capaces técnicamente, pero que de repente no es que no es que esté mal, ¿no? Pero de repente ahí les falta potenciar un poco las habilidades blandas. Yo creo que es justamente porque esto es algo que no se enseña en la universidad, no se aprende leyendo un libro, ¿no? O sea, tienes que en la cancha poder vivir estas cosas y ir aprendiendo de eso, ¿no? No lo veo como algo malo, pero sí como que enfocarnos, que sí se encuentran en el mercado personas como que muy capaces técnicamente, pero que de repente hay que darles un empujoncito en la otra parte, ¿no? En las habilidades blandas. Interesante, interesante. Entonces, si tú, se tuviera que dar, bueno, algunas sugerencias también a personas que están empezando en Data y Analytics, entiendo que recalcarías también el tema de las habilidades blandas y tal vez de repente alguna otra sugerencia que le darías a personas que recién están empezando en temas de Uh -huh. Data y Analytics. Sí, yo creo que otra cosa muy importante hoy en día en los puestos ya de Data Science es el manejo de herramientas, ¿no? Herramientas como aprender un lenguaje de programación, un lenguaje Python, un lenguaje SQL, ¿no? Porque a veces
eh, los cursos de Data Science, que pueden verse en un curso de especialización, a veces son bastante abstractos, ¿no? A veces son muy, muy matemáticos y en el mercado, en la cancha, a veces lo que es más útil es lo práctico. Entonces, un data scientist eh, puede saber la teoría de todos los modelos, pero eso no necesariamente te hace un data scientist funcional, ¿no? Un data scientist funcional tiene que poder esos conocimientos que tienes, aplicarlos. Y al final, la aplicación se da a través de, hoy en día, a través de herramientas. Saber un lenguaje SQL y un Python básico, creo que es de bastante valor y es algo que sí es necesario si se quiere incluso empezar a meterse en este mundo, va a ser algo muy, muy útil saberlo, y de todas maneras es algo que se tiene que aprender, ¿no? Genial, genial esas recomendaciones, Jesús. Y por último, ¿me podrías comentar el nombre de repente de algún profesional vinculado a Data y Analytics al cual creas que deberíamos entrevistar sí o sí en algún momento y por qué? Algún profesional de Data y Analytics. Wow, A uno en especial que se te venga de repente a la mente. sí, a ver, te voy a dar el nombre de quien fue hasta hace poco mi jefe, ¿no? Porque es una persona que, o sea, he trabajado de repente no tanto tiempo con él, pero creo que es justamente lo que te comento, una mezcla entre lo técnico y las habilidades blandas, las habilidades de gestión, ¿no? Que es Remo Mengoni, ¿no? Hasta hace poco fue mi jefe. Bueno, luego tuvo un cambio de empresa, ¿no? Pero sí creo que podría aportar mucho a esta secuencia de entrevistas que creo que ayudan mucho a las personas a poder irse metiendo en estos temas. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por todo, por compartir tu experiencia, por todos esos aprendizajes que nos has podido brindar. Y bueno, muchas gracias una vez más por tu tiempo. Gracias a ti, Gary, y encantado de participar, y también felicitaciones por esta iniciativa, porque creo que aporta mucho a las personas que están intentando meterse cada vez más en estos temas tan importantes, ¿no? Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recalcamos una vez más, es importante aplicar los aprendizajes que hayas podido obtener de este episodio. Y si te gustó la entrevista y crees que será de valor para otras personas, apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a datos. Hasta un próximo episodio.